tal? Buenos días. Saludos, jovencitos de séptimo C. Bueno, qué temprano tenerlos por acá. Gracias a Dios. Qué bueno, pues que estamos por acá en sintonía de lo que nos corresponde hacer en la semana. Llegamos al día viernes y bueno, todavía nos hace falta cubrir este día de la mejor manera, ya que, pues sí, yo entiendo de que están cansados, que ha sido una semana ardua de trabajo. Yo lo tengo muy claro porque yo también la he vivido, yo también la he sentido. Pero igual, pues aquí estamos tratando de concluir de la mejor manera, responsablemente, pues lo que nos corresponde hacer a ustedes, a mí. Así es que los felicito a todos los que están en línea, a todos los que están pues temprano en la mañana, tratando de cubrir pues lo que corresponde. Créanme que todo esfuerzo que ustedes hacen va a obtener los resultados positivos que ustedes quieren también, porque las cosas que realmente valen la pena pues cuestan con esfuerzo, con sacrificio, pero se obtienen, no son imposibles. Entonces, para mí es una alegría que ustedes estén ya conectados, jovencitos, y que traten de ser responsables en lo que les corresponde, porque el asumir las responsabilidades dice mucho de cada persona, dice mucho de sus criterios también de vida y de convicción personal. Así es que muchas gracias y felicidades por estar aquí. Bueno, vamos a dar brevemente lo que vamos a trabajar en estas horas, porque tenemos las 2 horas, ¿verdad? Bueno, primero vamos a hablar acerca del contenido socioemocional, ya para ir cerrando la semana, porque ustedes lo han hablado con mis compañeros, ¿verdad? Lo otro que vamos a trabajar, pues ya vamos a hacer pues el cierre de lo que sería el Imperio Romano, porque vamos a hablar ahora acerca de la crisis. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la Pax Romana y todo el auge, ¿verdad?, que tuvo. Pero ya ahora vamos a cerrar ese tema porque ahora vamos a hablar acerca de la crisis y la decadencia del Imperio Romano. Bien, y después en la otra hora de clase vamos a trabajar sobre el proyecto de los municipios, ¿verdad?, de nuestro país. Entonces, pues vamos a tener unas pequeñas reuniones porque necesito ver en cada grupo cómo va el trabajo, cómo se ha avanzado, y de forma general pues vamos a explicar también pues el punto de geografía que está en ese enlace, digamos, donde está toda la información en relación al trabajo, en relación al proyecto. Pues lo vamos a mencionar pues nuevamente a ver cómo es que van con ese trabajo. Entonces ahí pues se nos darían las dos horas de clase, porque sí vamos a terminar con las salas de trabajo de Zoom, para que los grupos me digan y me compartan pantalla de cómo van, ¿verdad?, en esa parte del desarrollo. Yo creo que ya van bastante avanzados, pero igual pues quisiera pues corroborar yendo pues y hablando específicamente con los grupos. Bueno, entonces eso sería, y pues para ahora vamos a comenzar entonces con el contenido socioemocional, que ya ustedes saben sobre el cuidado de la salud mental. Y ustedes dicen, ¿verdad? ¿Y por qué la seño nos habla de eso y todos los profesores? Porque nosotros tenemos que hablar de forma preventiva. Ya nosotros somos adultos y nosotros sabemos de que con el tiempo uno de repente se le olvidan las cosas, aunque uno no quiera. De repente, o sea, las memorias USB se pierden, las llaves se pierden, y así, ¿verdad? Es cosa, o sea, es parte del cuidado de la salud mental, que uno cuando está así como un poco estresado no quiere hacer esas pérdidas, pero es algo involuntario y pasa. Otra de las cosas es así como, aparte de olvidar, ¿verdad? Es así como por tener insomnio, tener dolores de cabeza, que la vista pues está también ya fallando, ya no tenemos la misma potencia, ¿verdad?, en nuestra vista, y que se necesitan pues ayudas para seguir. Entonces ese tipo de cosas son así como indirectamente también físicas, pero que son parte de la salud mental que se puede cuidar desde antes. Ustedes ahorita a los 13 años, pues yo considero de que no pasan con dolores de cabeza, considero que no se les olvidan las cosas. Es más, ustedes se aprenden las canciones a veces sin querer, solamente las escuchan 2, 3 veces y ahí van, ¿verdad? Se las aprenden. O sea,
es que su cerebro, su salud mental ahorita pues está muy bien. Pero esto es algo así como preventivo, a largo plazo. Que pues hay ciertas costumbres, hay ciertos hábitos que tenemos que identificar para ver si los vamos mejorando, los vamos modificando y así pues tener el cuidado de la salud mental a futuro, porque ahorita ustedes pues no tienen mayores indicios, ¿verdad?, de que estén mal, no, para nada. Pero bueno, pues con dice que es un test para ver pues si tenemos pues un poco ese cuidado de la salud mental. Así es que pues vamos a compartirlo a ver qué tal, ¿verdad? A ver qué tal si les parece ese pequeño test. Haz este test para descubrir si estás emocionalmente saludable. Al final del video te espera un bono para ayudarte a mejorar las cosas. Recuerda que este test no pretende sustituir la visita a un médico si tu condición emocional te preocupa seriamente. No es algo que debes descuidar, así que haz una cita si sientes que necesitas ayuda de un experto. Tendrás 15 preguntas para responder, cada una con 4 opciones. Elige la que más se relacione contigo y suma todos los puntos. Antes de que vayamos a lo importante, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal. Ahora no te perderás ninguna actualización del lado genial de la vida. Bueno, ahora sí, empecemos. 1. ¿Cuál de estos villanos te daba más miedo cuando eras niño? A. Grinch. B. Boogeyman. C. La bruja mala del oeste, de El Mago de Oz. D. ¿Miedo? Más bien los admiraba. A. 20 puntos. B. 10 puntos. C. 30 puntos. D. 40 puntos. Dos. ¿Cuál de las siguientes prendas nunca te pondrías? A. Algo que se vea roto y desgastado. B. La ropa de mis abuelos. C. Algo de color neón, súper brillante. D. Un disfraz del conejo de Playboy. A. 10 puntos. B. 20 puntos. C. 40 puntos. D. 30 puntos. Tres. Si pudieras renacer, ¿qué elegirías ser? A. Sería una superestrella. Un cantante, actor, atleta. Yo elegiría ese último. B. Sería un científico que inventa una cura para una enfermedad mortal. C. Sería una piedra o un árbol y me la pasaría descansando. D. Perseguiría a mis enemigos desde la vida que estoy viviendo ahora. A. 20 puntos. B. 10 puntos. C. 30 puntos. D. 40 puntos. Cuatro. Si pudieras tener cualquiera de estos vehículos, ¿cuál preferirías? A. Un auto de carreras. B. Un helicóptero. C. Un camión. D. Una nave espacial. A. 20 puntos. B. 10 puntos. C. 40 puntos. D. 30 puntos. Cinco. ¿A dónde te gustaría viajar? A. Disneyland. B. Cualquier desierto. Todo lo que quiero es no tener gente cerca y estar en condiciones cercanas a ser intolerables. C. París. D. El Ártico. A. 10 puntos. B. 40 puntos. C. 20 puntos. D. 30 puntos. Seis. ¿Con cuál de estos lemas de vida estás más de acuerdo? A. Solo se vive una vez. B. Vivir es sufrir. C. Cuando la vida te dé limones, haz limonada. D. Los malvados no descansan. A. 20 puntos. B. 40 puntos. C. 10 puntos. D. 30 puntos. Bueno,
la verdad que ese test solo era así como de entretenimiento, ¿verdad? Para desinhibir un poco la mente y poner pues tal vez un poquito más de atención para lo que vamos a trabajar. Pero sí, la verdad es que ese test pues es así, solamente un pequeño distractor. Lo que sí es importante pues también cuidar pues nuestra salud mental en el sentido de que hay que tratar de dormir. Pues para nosotros dice que es un aproximado entre las 7 y las 8 horas, entonces pues no hay que acostarse muy noche porque ya a las 7 de la mañana pues hay que estar acá nuevamente, ¿verdad? Prácticamente todos los días en las clases, entonces ese pues es un factor importante pues que recomendamos. Tratar de ocupar al máximo el día y en la noche pues descansen. No se queden viendo televisión o jugando a altas horas de la noche, porque eso pues en la mañana ocasiona que uno no se quiere levantar. Y el no quererse levantar, pues también no quiere hacer las cosas que le corresponden. Y todo es un hábito y autodisciplina que nosotros tenemos que forjarnos también. Claro, alguna vez vamos a tener ganas de ver alguna película y de quedarnos, pero no debe de ser todos los días. No debe de ser, digamos, una rutina o quedarse jugando, ¿verdad? En la computadora todos los días. Ya noche, me refiero ya noche, ¿verdad? No, sino que uno solito pues tiene que también autodisciplinarse. ¿Por qué? Porque uno debe de tener metas también claras. Aunque sea que tengan 13 años, pues las metas deben de irse también orientando en la vida y así pues saber que hay que trabajarlas para lograrlas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias jovencitos por estar aquí, ¿verdad? Bueno, ya veo que hay más, qué bueno, ya tenemos más acá, ¿verdad? En la videollamada. Vaya, vamos a dejar la parte del contenido socioemocional y vamos a pasar ahora ya a lo que sería el contenido de clase, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a compartir ya en contenido de clase, pues como les dije, vamos a ir cerrando lo que es el contenido relacionado a la cultura de los romanos, entonces vamos ahora a hacer esa conclusión, ¿verdad? Ya finalizando pues esa parte, aunque siempre pues es bueno recordar algunos datos que fueron importantes de lo que trabajamos en la clase anterior. Vaya, vamos a ir por acá. Bueno, parece que todavía está cargando. Muy bien. Ay, ay, ay. Vamos a apagar la cámara, se ve muy raro. Vaya. Ajá, ajá, vaya, muy bien. Siempre recordando, por favor, que es importante colocar la fecha, siempre el nombre de la unidad, que ya lo tienen que tener escrito, ¿verdad? El objetivo que hemos venido trabajando, que es sobre el Imperio Romano, y pues tener siempre esas anotaciones de clase. Pues son, pues así las recomendaciones para ahora. Siempre estamos en el periodo número 3, siempre estamos en la unidad número 3, que es fin del Imperio Romano y trabajando el tema de la Edad Media, ¿verdad? Vaya, bueno, pues vamos ahorita con la finalización. El contenido que vamos a trabajar es finalización del Imperio Romano, el siglo V, porque ya hemos hablado mucho acerca de la Pax, ¿verdad? Que es el alto imperio y el máximo esplendor, aunque ahora brevemente pues vamos a recordar algunos detalles. Bueno, siempre identificar los factores internos y externos que conllevan a la caída del Imperio Romano del siglo V, porque el año 476, que corresponde al siglo V, pues es el año en que se menciona que históricamente pues es la caída del Imperio Romano, ¿sí? Pero bien, para eso pues ya vamos a hablarlo. Vamos ahorita a lo que es el recordatorio de la clase anterior. Bueno, pues necesito que escribamos en el cuaderno, ¿sí? Inventos romanos que se siguen usando hasta nuestra actualidad. Claro que con ciertas modificaciones, con ciertas mejoras a través del tiempo, pero que al pasar pues los años se han venido mejorando, aunque tienen origen romano, de lo que hablábamos en las clases anteriores. Bueno, vamos a ver, pues escríbanme por favor ahí un listado de cosas, inventos o objetos que crearon los romanos y que todavía se siguen utilizando, tal como dice aquí, ¿verdad? Que han tenido algunas modificaciones o mejoras con el pasar de los años, pero que el invento pues fue romano. Vamos a dar ahí un poco de tiempo, un minutito, para que recordemos. Hablamos de eso bastante en la clase pasada, ¿verdad? Así es que recordamos.
recordamos cuáles eran esos inventos. Vaya, ahorita les estamos dando tiempo para pensarlo, para escribirlo, porque lo hemos visto la semana pasada, ¿verdad? Así es que creo que lo han de tener en mente todavía. Bueno, pues estamos dando ahí un minuto, solamente un minutito de tiempo y lo estamos llevando contadito. Bueno, pues el minuto ha pasado. Vaya, vamos a ver. ¿Quién me dice 6 inventos romanos? Me activa el micrófono y se acordó de 6. Vamos a ver, vamos a escuchar a ver quién se acordó de 6 inventos romanos. Nadie se acordó de 6. Bueno, veamos quién se acordó de 5. 5 inventos romanos que los tiene ahí apuntaditos y que lo vimos en la clase. Los arcos romanos, señor. Sí, muy bien, arcos, va uno. ¿Qué otro? Periódicos. ¿Perdón? Periódicos. Los periódicos, perfecto, van 2. Muy bien, ¿qué más? El hormigón, señor. El hormigón para las construcciones, van 3, correcto. El calendario juliano. El calendario juliano, romano, gregoriano, correcto, van 4. Carreteras. Las carreteras o las calzadas, correcto, muy bien. Van 5. Ay, muy bien, perfecto. A todos los niños que me participaron, hoy solo fueron niños los que, las chicas hoy no quisieron hablar. Hoy solo los niños me participaron. Excelente. Hola. Los periódicos, señor. Ah, vaya, los periódicos, Tania, ya me lo había mencionado ahí un compañerito. Está bien. Acueductos. Los acueductos. A ver. Muy bien, los acueductos. Eso iba a decir. Vaya, perfecto, pero gracias, Tania, por participar. Así las chicas también hablan. Bueno, gracias a los niños también. Qué bueno, todos los que me han mencionado son correctos. Todos son correctos. Bueno, el estadio, ¿verdad? Que antes era pues el Coliseo, pero que básicamente habíamos visto que lleva como la misma estructura que fue inventado en los romanos, llamado Coliseo, pero que hoy en día pues es el estadio. También están las termas romanas, que hoy en día ya no se llaman así, sino que hoy son pues lugares de centros turísticos, ¿verdad? Donde hay piscinas y lugares de descanso y lugares de baño. Aunque ellos lo hacían siempre con piscinas de diferentes temperaturas. Y aquí, pues, la verdad es que no tenemos así, ¿verdad? De diferentes temperaturas, pero el origen fue ese. Y como les dice, con diferentes modificaciones, pero que siguen en pie. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le llamó el Imperio Romano al territorio que hoy conocemos como España? ¿Cuál fue el nombre que los romanos le denominaron a lo que hoy conocemos como España? Vamos a ver. ¿Quién me activa el micrófono y me dice la palabra? Ajá. Sí, se lo tienen que tener, está fácil. ¿Cómo llamó el Imperio Romano a lo que hoy conocemos que es España? Pero en aquel tiempo los romanos le pusieron un nombre. ¿Qué nombre le pusieron a eso? Hispania. Excelente, Hispania. César, excelente, Fernando, excelente. Hispania, ¿sí? Es el nombre que los romanos le delegaron al territorio que antes, ¿verdad?, era península ibérica. Ellos le pusieron Hispania y ya hoy en la actualidad se llama España. Perfecto, muy bien, gracias. Gracias para los que me contestaron. Bueno, y esto es lo último que vimos en la clase anterior. El emperador Teodosio I, en el año 379, ¿verdad? Ya después de Cristo, porque si no lleva el AC, pero en este caso no lo lleva, por lo tanto es después de Cristo, dice que repartió entre sus 2 hijos el territorio romano.
¿verdad? Porque estaban los grupos bárbaros queriéndolos invadir. Entonces este señor emperador Teodosio repartió entre sus dos hijos el imperio. Ajá, ¿cómo se llamaban esas dos subdivisiones del imperio? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo se llama esas dos divisiones? Porque dice que es entre sus dos hijos, por lo tanto, es en dos partes. Dividió el imperio romano en dos partes. Ajá, ¿y cómo se llamaban esas dos partes? Los hijos fueron Arcadio, que recibió el imperio de Oriente, ¿sí? Esa es la parte del imperio romano de Oriente. Honorio recibió el imperio romano de Occidente, ¿sí? Entonces aquí tenemos el mapa de lo que estamos trabajando. El mapa grande, digamos rosado, ese es el imperio completo, lo que ya hemos visto. Ahora, el mapa que está en la parte inferior, esa es la división del rey Teodosio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. A uno le da el imperio romano de Oriente, donde la capital es, ahí dice el nombre, Constantinopla, ¿verdad? La capital es Constantinopla. Y el imperio romano de Occidente, donde la capital es Roma. Sigue siendo Roma, porque desde un inicio la capital era Roma, ¿verdad? Ahora, cuando llegan los grupos bárbaros, porque esto lo hace el emperador Teodosio para evitar que los bárbaros los invadan, ¿sí? Entonces, por eso es que divide el imperio, para que hayan dos personas cuidando cada uno una zona, que un solo emperador cuidando todo el imperio, que es mucho más extenso. Entonces, supuestamente era una estrategia. Pero a la larga, pues la estrategia no funcionó, porque el imperio siempre cae. Bueno, pues aquí habla un poco sobre esta decadencia. Dice que en el siglo III el Imperio Romano inició un periodo de crisis, un periodo donde pues básicamente la ciudadanía romana, básicamente en Hispania, sufre las invasiones de los pueblos bárbaros. Ahora, ¿por qué le ponen los romanos bárbaros a esas otras culturas? Porque los ven con desprecio. A los grupos bárbaros son supuestamente que no tienen una buena cultura, porque los romanos están como un poco más desarrollados, más organizados. Entonces, ser bárbaro era como ser extranjero y de una cultura inferior. Entonces, eso es un poco el significado de ser bárbaro en esos tiempos. Y quien le pone pues pues son los romanos, ¿verdad? Esa denominación de ser un grupo bárbaro. Ahora, los grupos bárbaros, en este caso dice los grupos germanos y los grupos francos, que son bárbaros, ¿verdad? Dice que cruzan el río Rin y bueno, pues van a entrar a la zona de Galicia y así es como llegan a Hispania. Y bueno, pues a la larga esto hace o ocasiona que haya una decadencia con el comercio para con Roma. La crisis pues da la inseguridad en las calzadas, porque si están los pueblos bárbaros dentro del territorio, pues si pasa, digamos, una caravana con impuestos o con comercio, pues los grupos bárbaros van a intentar saquearla, van a intentar robarla. Entonces ya hay inestabilidad o inseguridad en el comercio, en las carreteras, ¿verdad? Bueno, pues la crisis y la caída del Imperio Romano. Bueno, pues ya una de las consecuencias en el siglo III en adelante, siglo IV, pues ya no se conquistan nuevos territorios. Por lo tanto, pues hay menos esclavos y menos botines de guerra. Otra de las causas es que hay menos agricultura y menos artesanía, porque los esclavos pues ahora los están ocupando más para el tema de guerra, ¿verdad? Con los grupos bárbaros también. Hay menos comercio porque hay desabastecimiento en las ciudades, la subida de precios, porque los grupos bárbaros están como, la palabra sería saqueando, robando lo del comercio, entonces pues eso trae que suban los precios. Crisis del Estado, al menos pues en este momento recauda menos impuestos. Por lo tanto, se está dando que se da la ruralización o el despoblamiento de las ciudades, porque ya no son tan seguras. Con los grupos bárbaros, ahora ya las ciudades
es mejor irse, según pues la población, era mejor irse nuevamente al campo. Vaya, y de tanto que hablamos de los bárbaros, pues aquí está como un poco de la rama de organización de los grupos bárbaros. Dice que los bárbaros fueron pueblos que habitaron fuera, en los límites o en las fronteras del Imperio Romano. Y eran diferentes en cuanto a la cultura. Y como estaban, digamos, un poco retirados del territorio romano, entonces ahí los dejaron que se estuvieran, ¿verdad? Porque si no los hubieran invadido, porque si los hubieran visto como unos opositores fuertes, Roma no se iba a quedar así nomás de brazos cruzados, los hubiera invadido, pero geográficamente estaban lejos del imperio. Y como no les causaban mayor dificultad porque consideraban que eran inferiores, simplemente los dejaron fuera de los límites de la frontera. Y ahí vivieron por bastante tiempo. Pero llega un momento, ¿verdad?, en que estos grupos bárbaros están teniendo están siendo acechados. ¿Quién? ¿Quién los acechó? Pues dice que el grupo asiático, otro grupo bárbaro, llamado los hunos, era un grupo bárbaro bélico, muy bélico, que venía para la zona de Europa y quería conquistar. Los hunos eran unos guerreros, como les digo, de origen asiático, entonces eran muy temidos porque eran así como muy, muy guerreros, muy, ¿cómo decir esta palabra? De que, ellos mataban a diestra y siniestra con tal de conquistar. Entonces, los grupos bárbaros que ya estaban allí en la parte norte de Europa quisieron como huir porque los hunos los venían a invadir. Entonces, ese intentar huir lo llevó a la zona sur, donde estaban los romanos. Así es que o se peleaban, digamos, por su territorio, o con los hunos o con los romanos. Entonces, mejor decidieron ir al Imperio Romano e invadir el territorio romano, porque con los hunos consideraban que eran unos grupos guerreros muy, muy bélicos, muy malos, entonces prefirieron mejor ir a combatir con los romanos. Ahora, los grupos bárbaros están divididos entre estas, digamos, culturas, llamados los anglo, sajones, ostrogodos, visigodos, vándalos, francos. Estos son grupos bárbaros, ¿sí? Los hunos también son grupos bárbaros, pero estos son de Asia. Y estos venían con ganas de invadir y de ganar territorio, ¿verdad? Entonces, los otros que acabamos de mencionar, esos estaban establecidos en la zona norte de Europa y ahí habían estado por mucho tiempo. Y si no hubieran venido los hunos, tal vez ahí se hubieran mantenido por más tiempo. Pero como la historia, pues así se plantea, ¿verdad? Que los hunos prácticamente los obligan. Y aquí tenemos este mapa donde está el Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? Este es el que cae por los pueblos bárbaros. Este pueblo, pues, son invadidos por esas familias esas culturas, perdón, que habíamos mencionado. Por ejemplo, Hispania. Hispania, que es la península ibérica. ¿Quiénes llegaron ahí? ¿Qué pueblos bárbaros? Los visigodos. La zona de Galicia, ¿verdad? Llegaron los grupos bárbaros llamados los suevos. En lo que conocemos de Galicia, ¿verdad? De España. Ahora, en la zona que conocemos hoy como Francia, en aquel tiempo el grupo bárbaro que llegó fueron, ¿verdad? Los francos, ¿sí? Los borgoñas, los alamanes, y así, aquí habla de otros pueblos bárbaros que quedan establecidos en la zona norte. Los que llegan a Roma, a la capital, y que hacen que el imperio caiga, son los visigodos, y en este caso son los ostrogodos. Y bien, aquí tenemos nuevamente este mapa, que es el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. Ahora, el de Oriente, ustedes ven que todo está color gris, porque este imperio se mantiene unido. Y la capital es Constantinopla, ¿verdad? Ahora, el Imperio Romano de Occidente, ustedes ven que hay diferentes colores. Esos colores representan a los grupos bárbaros que los han invadido. Y ahí está en la parte superior el significado de los colores, ¿verdad? ¿Qué grupo bárbaro representa cada color? Entonces, el Imperio Romano de Occidente es el que, pues, es invadido.
es el que cae en el 476 y el Imperio Romano de Oriente se mantiene el tiempo de la Edad Media. Y lo único que ya no se llama Imperio Romano. Ya no porque, o sea, ya el imperio ya no está completo, entonces ya no tiene ese título de Imperio Romano, sino que para este tiempo, pues, se llama, ¿verdad?, de acuerdo al líder que lo representa y que lo intenta mantener así como unido, que es Bizancio. En la Edad Media, pues esto logra llamarse el Imperio Bizantino, ¿sí? Ya no el Imperio Romano. Tiene las características de la cultura romana, pero ya no tiene ese nombre, sino que ya por el líder que lo representa, que es el Imperio Bizantino. Bueno, pues el Imperio Romano de Occidente fue derrotado en el año 476 por los grupos bárbaros. Y bueno, pues ahí tenemos un poco, ¿verdad? Aquí también el Imperio Romano de Oriente, que como le digo, es el Imperio Bizantino durante la época de la Edad Media, y el de Occidente, que aparecen ahí, pues nuevamente los grupos bárbaros, suevos, visigodos, francos, ostrogodos, que son los que, digamos, ganaron los territorios que fueron romanos, pero ahora ya no lo son, porque ahora son imperios, perdón, son territorios de grupos bárbaros. Y bueno, pues ahí tenemos una imagen, ¿verdad?, que representa esta capital, Constantinopla. Constantinopla se mantiene con la cultura romana, se mantiene también, lo único que ya ahora el líder es Bizancio, ¿verdad? Y logra conformarse al Imperio Bizantino. Y bueno, pues aquí tenemos algunas imágenes que representan pues también la ostentación de los romanos, pero en la zona de Constantinopla. Y estas imágenes que nos representan también, ¿verdad? Algunas de las cosas que son así como importantes del imperio, de la cultura romana. Este mapa es de lo que podemos llamar la parte de la Edad Media, ¿verdad? De la Edad Media, en la cual pues ahí está también, ¿verdad? Los grupos bárbaros. Bueno, aquí en este mapa ustedes pueden ver las flechas iniciales en Asia donde aparecen los hunos. Los hunos están hacia el lado derecho, son las flechas que vienen de la zona asiática. Y de ahí vienen conquistando hacia la zona de Europa, la zona central, y es por eso que les estaba mencionando que estos, los vándalos, los suevos, todos tratan como de huir por el acecho de los hunos. Y es así como vienen y se meten en el territorio del Imperio Romano de Occidente. Eso fue un factor que hizo que se movieran hacia ahí y prácticamente pues que le declararan la guerra a los romanos. Entonces, bueno, pues realmente ahí tenemos un poco de la parte histórica de cómo es que este imperio romano, pues siendo tan grande, pues tiene ahí estos factores, porque estamos hablando de los internos y de los externos. Ahorita prácticamente hemos hablado solamente externos, ¿verdad? Que es el tiempo de lo que es la invasión de los pueblos bárbaros. Pero pues también vamos a hablar acerca de lo que es los factores internos, porque también los subieron. Bueno, una de las cosas es que los esclavos están dejando de tener el absoluto miedo, porque en un primer momento están sometidos por completo por los romanos, pero llega un momento en que están teniendo un poco de levantamientos, sublevaciones de los esclavos, porque ahora ya existe dentro del Imperio Romano la religión, estamos hablando del siglo IV, ¿verdad? Cuando está el momento de la crisis de los romanos. Existe un momento en el cual pues la religión católica inspira el tema de la fe, ¿verdad? En el Imperio Romano, y es una religión pues también, ¿verdad? Allí aceptada por los romanos. Entonces, bueno, pues los esclavos, al tener pues, un poco de fe, hacen como levantamientos porque consideran, ¿verdad?, de que esta vida no la es todo, que existe una vida después de la muerte. Entonces, que la gente aspira también pues, a tener una libertad aquí en la tierra.
y después de la muerte, pues también, ¿verdad? Entonces, ahí es como se hace un levantamiento por parte de los esclavos. Otro es de parte de los militares, los mismos militares romanos, porque ahora que están los grupos bárbaros y que están ellos cuidando los caminos, las calzadas, para que sean un poco seguras, entonces están pidiendo al César también mayores beneficios económicos y de su estatus también como militares. Entonces el César no está dispuesto a darles porque hay crisis en todo el imperio. Entonces, básicamente, los militares bajan un poco la guardia también con los grupos bárbaros. Entonces, esos son factores internos, ¿sí? El tema que tiene que ver con los esclavos, con los militares. Ya lo que tiene que ver con el comercio y la poca seguridad o inestabilidad del comercio y de las carreteras, pues eso sí ya tiene que ver con un factor externo, que son los grupos bárbaros. Pero dentro de lo interno, pues es lo que les he mencionado, estas sublevaciones. Los impuestos suben y ya eso pues es insostenible, ya la gente ya no puede mantener el tema de los impuestos pagándolos porque era demasiado y mejor pues se sublevan los esclavos, pues no, ya no quieren pues seguir en esa situación. Bueno, vamos a tener ahora pues un pequeño video que nos habla sobre este momento de la crisis del imperio. Bueno, vamos a ver ahí un poquito sobre esto. Siglos después de su nacimiento, la otrora capital del Imperio Romano cae presa de los godos del rey Alarico. La urbe de los Césares, ciudad eterna, antaño corazón del mundo conocido, sufre ahora el saqueo de los pueblos bárbaros del norte. La corte imperial, impasible y asustada, se esconde en la ciudad italiana de Rávena. El imperio estaba sentenciado. 45 años después, la ciudad sería saqueada de nuevo por los vándalos. Y en el 476 el rey bárbaro Odoacro marcharía sobre Rávena y depondría al último emperador romano de Occidente. La ciudad conquistadora, arrodillada ante sus enemigos. El imperio de Trajano postrado a los pies de godos, vándalos, suevos y francos. ¿Cómo pudo el sistema romano colapsar de esta manera? ¿Dónde estaban las legiones de Roma? ¿Dónde estaban aquellos emperadores guerreros que en otros tiempos habían llegado hasta Mesopotamia? Creo que lo mejor será que empecemos por el principio. Bueno, ahí es una recapitulación grande, pero pues yo me voy a ir un poco a la parte final donde ya habla sobre ese proceso de finalización del imperio. Mierda, es verdad, el imperio persa ha llegado antes. Y los persas no son tribus desorganizadas, son un imperio de mucho cuidado. De hecho, Trajano marchó sobre Persia y la cosa no le salió muy bien. Su sucesor, Adriano, se dio cuenta de que algo fallaba y decidió cambiar de estrategia. Las posibilidades de expansión ya eran muy limitadas, era el momento de pasar a la defensiva. Así que Adriano comenzó a fortificar las fronteras, retiró a las legiones de Mesopotamia y levantó su famoso muro britano. Pero dejar de alimentar a la máquina imperialista iba a tener sus consecuencias. ¿Por qué cayó el Imperio Romano? Edward Gibbon publicó en 1776 Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. El historiador británico, un hombre ilustrado, asociaba los males de los romanos a la pérdida de sus valores y a la cristianización del imperio. Por culpa de la Iglesia y de los bárbaros, Europa abandonó la cultura grecorromana y se sumió en la oscuridad medieval. A día de hoy sus argumentos han sido refutados por los historiadores, pero el libro goza de gran prestigio al ser la primera gran obra historiográfica moderna sobre la antigua Roma.
De hecho, algunas de sus ideas se mantienen vivas en la sociedad de la modernidad. Cuando pensamos en la caída del Imperio Romano, pensamos en el desmoronamiento de la civilización clásica, en el comienzo de los siglos oscuros. Pensamos en Atila, en los hunos, en los bárbaros, en los aqueos, en la guerra, en los godos. Un imperio que cae, víctima de su propia corrupción, bajo la espada de los incivilizados germanos. En los próximos vídeos continuaremos donde lo hemos dejado, porque después de la época de los grandes emperadores, después de Trajano, Adriano y Marco Aurelio, Roma entraría en crisis. Ni siquiera el imperio de los Césares estaba preparado para enfrentarse a lo que estaba por venir. Nadie puede luchar contra el devenir de la historia. Ni reinos, ni imperios, ni civilizaciones. Ni siquiera la misma Roma. Bueno, vamos a dejar hasta ahí esta parte del video. Básicamente, pues, menciona que hay aspectos internos, externos, ¿verdad? De la caída del imperio romano. Bueno, pues también ciertos factores que influyen, pues el imperio era demasiado grande y tener el control en todo, pues no era posible. Y por eso, pues, es que el emperador Teodosio intenta tener, ¿verdad? Ahí a través de esa estrategia que no le funcionó, pues tratar ahí de mantener el control con la división con sus hijos, heredar a sus hijos, uno el Imperio Romano de Oriente y el otro el Imperio Romano de Occidente. Pero ya esa estrategia ya no funcionó, porque a la larga pues ya había más inestabilidad dentro del mismo imperio y ya los grupos bárbaros solamente vinieron pues a terminar lo que había iniciado de esa inestabilidad y de ese pues resquebrajamiento que hubo en el imperio. Bueno, vamos a dejar un poquito esta parte. Voy a pasarla. Vamos entonces sí ya a ir concluyendo el tema, ¿verdad? Del Imperio Romano. Pues por aquí tengo otro video que hace referencia a ese momento de crisis del imperio. Ya hemos hablado así, ¿verdad? Espero pues que tratemos de ir cubriendo, ¿verdad? Aspectos internos y aspectos externos, de tener un poco la idea de esos dos ámbitos que hacen que el Imperio Romano caiga, porque algo tan fuerte que se mantuvo durante varios siglos, pues llega el momento en que también pues le correspondía terminar y pasar a una nueva etapa. Y la nueva etapa después de la caída del Imperio Romano fue la Edad Media, ¿sí? Todo el Imperio Romano fue la Edad Antigua, ¿sí? Y ya cuando cae el imperio y están los grupos bárbaros establecidos en el Imperio de Occidente, entonces pues a esta etapa se le llama la Edad Media, ¿verdad? Vaya, vamos a concluir con algo de esto. El periodo que ocupa desde el año 235 hasta el año 285 se denomina la crisis del siglo III. Los enfrentamientos internos entre los generales por el poder conllevó una mala administración política y territorial. El continuo cambio de emperadores causó una fuerte crisis económica, se devaluó la moneda, aumentaron los precios y se perjudicó gravemente el comercio interior y exterior. La crisis económica hizo que la población libre tuviera que salir de las grandes ciudades a las zonas rurales en busca de comida y trabajo. Muchos perdieron la ciudadanía, quedando bajo el control de los grandes terratenientes y señores feudales. En el año 235, el emperador Alejandro Severo fue dado de baja por su propio ejército y comenzó una lucha de poder por el control del imperio. A causa de las luchas internas se descubrieron las líneas fronterizas. Los godos, vándalos y germanos alcanzaron la frontera norte del imperio y los sasánidas la frontera este. Los romanos, en un intento por recuperar el control de las fronteras, les permitieron asentarse en el territorio como colonos si actuaban como aliados y vigilantes. Sin embargo, la debilidad del gobierno de Roma y el aumento de poder de las tropas encargadas de los puestos fronterizos provocaron una anarquía militar, donde los emperadores eran nombrados y depuestos según los intereses de las tropas que controlaban las fronteras. Dentro de las causas de la caída del Imperio Romano, tenemos que hablar del cambio que se fue produciendo dentro de la sociedad. Los primeros en notarlo
fueron los humiliores, campesinos y artesanos. Estos fueron sufriendo cada vez más las subidas de los impuestos del Estado, el cual necesitaba de forma urgente cobrar en especie, alimentos, herramientas, armas, etc. Por ello, para poder escaparle las obligaciones, pues no tenían ni para vivir, decidieron ceder las tierras a los honorati, señores terratenientes, para pasar a trabajarlas como arrendados. A cambio, además, recibían la protección del nuevo señor de las tierras ante los abusos de los agentes imperiales, los cuales no podían hacer nada contra este grupo, pues estos no pagaban impuestos. En el año 285 después de Cristo, Diocleciano decide dividir el imperio en dos, creando el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el de Oriente con capital en Constantinopla. En cada uno de estos territorios gobernaría un emperador. Diocleciano era el emperador de Occidente y Maximiano el de Oriente. A su vez, cada emperador estaría apoyado por un viceemperador, encargado de controlar las fronteras. En Occidente era Galerio y en Oriente era Constancio. Por esta razón, mucho del territorio occidental quedó desamparado del poder suficiente para evitar invasiones perjudiciales. Una de las razones principales por las que el Imperio Romano atisbó a su fin fue sin duda el cristianismo. La vida y el futuro parecían desalentadores para los millones de personas que se encontraban bajo el yugo romano. El cristianismo proclamaba la creencia de la vida después de la muerte, lo que muchos vieron como una señal de esperanza y aliento entre tanta desesperación. El cristianismo predicaba que la vida era sagrada y que debía evitarse toda actitud pecaminosa. De esta manera, la actitud del Imperio Romano pasó de ser hostil y agresiva a convertirse en pacifista, devoto de la paz y la santidad de la vida. La moral, la ética y los valores romanos habían cambiado radicalmente y las personas estuvieron dispuestas a dar sus vidas por su nueva religión y sus creencias. En efecto, muchos cristianos murieron terriblemente debido a numerosas persecuciones cristianas, hasta que finalmente el emperador romano Constantino el Grande se proclamó devoto de la fe cristiana y emitió un edicto especial, el Edicto de Milán, otorgando el favor y la protección de la gran masa de creyentes. Con la llegada del cristianismo, también cambió la actitud con respecto a la esclavitud. La manumisión, acto de liberar a los esclavos, condujo a una severa reducción en el número de la servidumbre, con los que contaba el imperio como mano de obra fundamental. De esta manera, el fin del reinado de Roma se avistaba inevitablemente, y con el nacimiento del cristianismo comenzaba a morir el imperio. Si el cristianismo sentó las bases para el fin del Imperio Romano, la dominación brutal de los bárbaros constituyó el golpe definitivo. Roma comenzó a sufrir el asedio de las potencias enemigas y la resistencia del ejército romano pronto se vio bajo los embates del gran ejército bárbaro, compuesto por guerreros como los visigodos al oeste de la Galia y los vándalos. Desde el año 410, la capital romana fue asediada por las hordas de los visigodos, bajo el mando de Alarico, y posteriormente por los vándalos guiados por Genserico en el año 455. Incluso el poderoso Atila destruyó la ciudad en el año 451. Todos estos ataques tomaron lugar durante el reinado del desafortunado Valentiniano III y evidenciaron la desintegración de la autoridad romana en el mundo. La autoridad del Imperio de Occidente había quedado reducida al territorio de la actual Italia, de donde solo conservaba reminiscencias de su gran poderío. Los bárbaros constituían el verdadero poder tras el trono, puesto que los ejércitos romanos se encontraban conformados mayormente por tribus bárbaras bajo el control de generales bárbaros, e incluso los asuntos importantes de la capital eran manejados por los bárbaros. El lugar ganado por el general Estelicón el Vándalo durante el reinado de Honorio fue reemplazado tiempo después con la presencia de Fabio Recimero durante los últimos años del imperio. El nuevo líder comandaría a las tropas bárbaras en favor de Roma, y en cambio Roma le otorgaría el título de senador patricio, que en aquel tiempo era el equivalente a regente del imperio.
Durante 17 años, Recimero ejerció una autoridad absoluta, nombrando e instituyendo emperadores a su propia voluntad. El Imperio Romano de Occidente había pasado a la historia y nada quedaba por extinguir de él más que no fuera su nombre. El rol desempeñado por Recimero como creador de reyes fue asumido posteriormente por Orestes el Panonio, que había recibido el título de patricio. Orestes ubicó en el trono a su hijo Rómulo Augustulo, el niño de apenas 6 años de edad. El corto reinado del joven emperador no contiene otra relevancia en la historia que el hecho de haber sido el último de los reinados en Occidente. Los bárbaros mercenarios demandaban un tercio de las tierras italianas del imperio y ante la negativa de Orestes encomendaron el asunto en manos de Odoacro, líder de la tribu germánica de los Erulos. Ante el asedio bárbaro, Rómulo no tuvo otra alternativa que renunciar a su título de emperador, con lo que fue comunicado al regente del Imperio Oriental que no existía la necesidad de nombrar otro emperador en el occidente. Odoacro obtuvo entonces el título de patricio y gobernó por toda la Italia como vicario del emperador de Oriente. Desde ese momento, el occidente había sido privado de su título imperial y este hecho es recogido en la historia como la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, ¿qué fue de la antigua ciudad de Roma? El final de esta ciudad tomó lugar en el año 537 después de Cristo, durante el saqueo de los godos a la capital romana. Los acueductos que suplían el abastecimiento de agua fueron destruidos por los bárbaros y el pueblo romano quedó indefenso ante la escasez de agua, llegando a perecer hasta un 90% de todos sus habitantes. Esta pérdida demográfica significó el punto final para la ciudad y por consiguiente para todo el Imperio Romano. El occidente se convirtió gradualmente en el hogar de varias tribus germanas. En África se encontraban los vándalos, en España y al sur de la Galia los visigodos, al noreste de España los suevos, al sureste de la Galia los burgundios, en la Britania los sajones y los jutos y finalmente en Italia los erulos. Bueno, entonces es así como concluimos prácticamente pues la temática relacionada a lo que son pues los grupos bárbaros. Bueno, para ir finalizando, ¿verdad? También, bueno, pedirles que tomen en cuenta el objetivo, ¿verdad? Y que pues puedan tener algunos apuntes en clase o de la clase, perdón, tratando pues de cubrir el objetivo que se había planteado desde el inicio. Lo vamos a compartir nuevamente pues para recordarlo y a ver pues si lo hemos tratado de cubrir. El objetivo pues de la clase para ahora decía identificar los factores internos y externos que llevaron a la caída del Imperio Romano en el siglo V. Entonces, por favor, les pido de que ahorita, ¿verdad? Que acabamos de ver los videos, que acabamos de tener fresca la información, que me hagan un listado, por favor, de factores internos y de factores externos que hicieron o conllevaron a que a la larga pues terminara pues el Imperio Romano y por consecuencia terminó lo que fue la Edad Antigua, dando pauta después a una nueva etapa llamada Edad Media, ¿sí? Vaya con lo que acabamos de ver en estos dos videos y lo que les he podido comentar, pues hacer ese listado, ¿verdad? De estos factores internos y externos. Bueno, vamos a dar ahorita pues el tiempo, un minutito para poder anotarlo, ¿sí? Ahorita que está fresca la información, anótelo, por favor, anótelo. Y así pues tenemos cubierto esta parte del objetivo. Bueno, gracias para los que yo sé que siguen las indicaciones, ¿verdad? Para los que están ahí pendientes,
y tratan de cumplir las indicaciones que se van dando en las clases. Muchas gracias por su ayuda, su colaboración, que es importante en el desarrollo de la clase. Bueno, entonces hoy sí, hemos terminado pues la parte de lo que es la invasión de los pueblos bárbaros y la caída del imperio. Bueno, pues ahora estamos aquí en otro lado de la casita, estamos en el lado del jardincito y de mis plantitas. No las tienen ahí todas a la vista porque hay otras que están en el piso, pero ahí estamos. Chiquito, chiquito, pero ahí vamos, ahí tenemos unas cuantas plantitas. En la mañana es fresco por aquí, que donde estaba antes, que ustedes veían que estaba como en un salón, en un cuarto, ¿verdad? A la entrada de la casa. Ahora estoy como en la parte del fondo, la parte de adentro de la casa. Sí, un poco más fresca en la mañana, pero sí en la tarde es más calurosa. Así es que nos andamos ahí un poco moviendo. Y yo creo que ustedes también, ¿verdad? Hay momentos en que se siente así como mucho calor y muy ofuscado. Entonces, pues hay que pasarse tal vez a un lado un poquito más ventilado para estar un poquito más cómodos en la casa, porque, pues sí, ¿verdad? Tenemos que seguir pues un tiempito más acá. Bueno, vamos a pasar entonces ya a otra cosa, ¿sí? Vamos a cambiar el cassette. Vaya, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el contenido de lo impulsando pues la cultura de nuestros pueblos, ¿sí? Vaya, voy a compartir pantallas sobre esto y pues solamente vamos a recordar ahí algunas cosas. Vaya, por ejemplo, ustedes son séptimo C y de séptimo C dice de que el grupo número 1 de este grado le tocará, dice, San Salvador, la cabecera departamental. Oh, miren, pues, qué fácil, porque no va a ser el mapa número 2, porque si le toca San Salvador, pues no va a ser el mapa número 2. Ya van a ver sobre qué les estoy hablando. El grupo número 2, ellos sí van a hacer el mapa 2, el mapa 1 y el mapa 2. Dice que les tocó la Costa del Sol. El grupo 3 le tocó Santa Ana como cabecera departamental. El grupo 4, el Parque El Imposible. Y el 5 le tocó el Cerrito de las Pavas en Cojute, ¿verdad? Muy bien. Después de eso, pues aquí tenemos los grupitos, ¿verdad? Por números de lista, que ya ustedes lo saben cómo van. Aquí están pues, un poco de los roles que hay que ir trabajando. Ahora, en la materia de geografía, pues se van a presentar estos datos que ya también ustedes los han trabajado, porque se van a presentar en la materia de sociales, porque está bastante relacionada la información entre sociales y geografía. Ahora, ¿por qué es que lo he dejado así como más en función del Salvador? Porque si el nombre del proyecto, pues es sobre nuestra cultura salvadoreña, que por acá tenemos el nombre del proyecto, que es impulsando la cultura de nuestros pueblos, pues no les podía dejar algo de España, ¿verdad? Tenían que dejar algo de aquí, del país. Entonces, como también es importante conocer cosas sobre nuestro país, sobre dónde vivimos, pues entonces todo va en función de El Salvador, aunque la materia sea geografía, historia española, pero yo sé que igual pues nos va a servir, es parte del conocimiento que tenemos que recordar. Bueno, se pide pues estos datos generales, la extensión territorial, la población, actividades económicas, costumbres. Bueno, yo creo que todo esto ya ustedes lo tienen trabajado porque lo han avanzado con señor Verónica, ¿verdad? Respecto a los puntos que ella va a evaluar. Ahora respecto a geografía, pues tengo estas cositas así específicas que también pues necesito que los ponga en el trabajo. Dice que van a poner un mapa de El Salvador y en ese mapa de El Salvador deben de estar las 3 carreteras más importantes. Esos mapas no los encuentro en internet porque ya lo busqué y no hay. Eso lo tienen que hacer ustedes, ya sea de forma digital o lo hacen en papel, ¿verdad? Hacen las 3 carreteras y después toman fotografía, porque a la larga lo que nos van a presentar es un archivo, ¿verdad? No es en físico, porque ahorita pues no nos podemos ver para entregar cosas en físico, sino que todo es por medio virtual. Entonces, deben de poner pues las 3 carreteras en un solo mapa. Ahora, el segundo mapa, que es el que dije que los niños del grupo 2 no lo van a hacer, porque en el segundo mapa dice que usted va a identificar el recorrido de San Salvador hacia el pueblo o ruta turística que le corresponde al grupo.
Entonces, como a ellos les toca mismo San Salvador, entonces, pues, no lo van a hacer, ¿verdad? Porque ahí mismo se quedan en San Salvador, en la cabecera departamental. Pero los demás grupos que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, los del cerrito este de Las Pavas, pues claro, ellos sí tienen que hacer su ruta, ¿verdad? Mapa de El Salvador y la ruta desde San Salvador hasta llegar al Cerro de Las Pavas, ¿verdad? Vaya, también me van a poner ahí la cantidad de kilómetros que han recorrido desde San Salvador hasta el lugar de destino, ¿sí? Y después de eso deben de poner un listado de municipios. ¿Y qué? Listado de municipios por donde usted transitó desde salir de San Salvador hasta llegar al Cerrito de las Pavas, por decir que es el que se me ha quedado ahorita de ustedes como grupito. Entonces, todos los municipios que se pasó, bueno, vengo de acá desde San Salvador, paso, ¿verdad? La parte de Ilopango, la parte de San Martín, que otros municipios me voy pasando hasta llegar al Cerrito de las Pavas a Cojute. Tiene que poner el listado de todos los municipios, ¿sí? Vaya, y ya la última parte que también necesito que coloque es esto, sobre el municipio que les tocó. La población, la densidad de población, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y también un aproximado de cuánto es el porcentaje de población que se dedica al turismo en ese municipio que les tocó a ustedes. Entonces, con esto pues cubriríamos la parte de lo que sería pues el proyecto. No es así una gran cantidad de información, ¿verdad? Pero sí, pues esto, sí quisiera que por favor lo presenten, que lo tengan en los trabajos que ustedes van a ir presentando. Entonces, pues, no sé si habrá alguna pregunta, habrá una manita levantada ahí, ¿verdad? ¿Habrá algún comentario respecto a lo que se pide del proyectito que van a entregar para la próxima semana? ¿Hay alguna pregunta y algún comentario? ¿No? Vale, entonces pues voy a crear las salas, ¿verdad? Las 5 salas y quiero que en cada sala pues se reúnan pues los miembros de los grupos y me compartan pantalla porque queremos ver cómo van los trabajos. Quiero ver cómo va pues esto de lo que hemos pedido, ¿verdad? Que se coincide mucho con lo que han trabajado ustedes en la materia de sociales. Entonces, quiero ver cómo lleva la estructura del trabajo. Bueno, pues, y si alguien tiene preguntas, pues igual me los puede decir, ya sea ahora que estamos todos o ya sea en los grupitos específicos. Voy a pasar la asistencia también en los grupos, porque el hecho de que todos me contestaron en la primera asistencia no quiere decir que estén todos ahorita, porque ya veo que ya no. Que ella no. Bueno, no sé si a la larga se incorporó la compañera Morena Paola Quintanilla. No, no, Sí, no. señor. Aquí Ay, estoy. gracias, Morena. Vaya, pues fíjate de que ya me había alegrado porque contigo estábamos completos, pero ya veo que no, ya se salieron algunos. Ya no estamos completos porque piensa que como ya les pasé asistencia, ya no tenían que estar. Y sí, siempre hay que estar en toda la hora. Vaya, entonces ya están formadas las salas. Vaya, ahora, yo sé que ya ustedes ya se han dividido el trabajo. Si esto que les he dicho de los mapas no lo habían visto anteriormente, ¿verdad? En cuanto a dividirse el trabajo, entonces necesito que los grupos se lo dividan. Donde ponga, ¿verdad? Quién va a ser el mapa de El Salvador con las carreteras, el mapa de El Salvador ahí donde está la ruta turística, el tema de los kilómetros que se han recorrido, cuántos municipios se han pasado y los datos poblacionales del municipio que les corresponde. Si no se lo habían dividido, pues entonces hay que dividírselo, hay que buscarlo, yo sé que lo encuentran, yo sé que lo hacen, y no está muy complicado. Para hacer un grupito de 5, sé que hay un poquito de trabajo para cada uno. No es un trabajo así muy extenso, ¿verdad? Vaya, entonces lo toman en cuenta, los puntos que les he mencionado ahora, y lo ponen pues en la presentación de su informe. Vaya, pues muchas gracias, niños. Muevan por favor a sus salitas. Ya voy a llegar para ver pues cada caso particular de cada grupo. Bendiciones. Señor. Hola, dime. Mire, ¿me puede mandar al grupo 1 que no me aparece en la sala? Vaya, ahorita.